Escucha a Dios con la hermana Blanca Ruiz, la voz que te llega al corazón. Bienvenidos a nuestro programa de renovación en la serie de Caminos de Paz. Programas tan especiales en los cuales el Padre nos ha enseñado tantas cosas. Entre ellas nos ha hablado sobre la angustia, sobre el sufrimiento y sobre salvarnos a nosotros mismos. Frase muy típica del Padre Larrañaga. En el día de hoy, Él va a explicarnos que esa salvación no es nuestra únicamente. Es decir, no nos salvamos nosotros solitos, sino que nuestra redención es en Cristo, con Cristo y para Cristo. Él vino a redimirnos. Él nos da todos los medios posibles para nosotros salir de los problemas en los cuales nos encontramos. Escuchemos entonces hoy cuál es la enseñanza del Padre Larrañaga. Redimir con Cristo. Ahora bien, el cristiano que sufre asociado al dolor de Cristo y en unión con Él, no solo encuentra consolación en la tribulación, sino que completa lo que falta a los padecimientos del Señor. Debido a esto podemos hablar del carácter creador del dolor cristiano. Queremos decir, el que sufre con silencio y paz como Jesús y por Jesús, no solo confiere al dolor un sentido, sino una utilidad dinámica y fecundante. La conclusión salta a la vista. Si Jesús redimió el mundo aceptando silenciosamente el dolor, todo cristiano que se asocia a ese dolor con su propio sufrimiento participa del carácter redentor de Jesús. Está redimiendo juntamente con Jesús. El sufrimiento de Cristo, aceptado con amor como expresión de la voluntad del Padre, ha generado un bien, la redención del mundo. Y aunque es verdad que este bien es infinito y ningún hombre puede agregarle nada, sin embargo Jesucristo ha querido dejar abierto su propio dolor redentor a cualquier sufrimiento humano a condición de que sea asumido con amor. Esta redención, al mismo tiempo completa pero siempre abierta, nos introduce de lleno en el misterio esencial de la Iglesia, cuerpo de Cristo. Este es el marco y espacio donde se completa lo que falta a los padecimientos del Señor, como dice Pablo. Somos miembros de una sociedad especial en que ganamos en común y perdemos en común. Esta sociedad es como un cuerpo que tiene muchos miembros, pero todos los miembros juntos forman una unidad. Cada miembro tiene una función especial, pero todos los miembros concurren complementariamente al funcionamiento general del organismo. Cuando se hiere el pie, ¿acaso dice la cabeza, yo no soy el pie, y lo deja sangrando? Cuando se enferma el oído, ¿acaso le dice el ojo, nada tengo que ver contigo? No, sino que cada miembro ayuda a los demás porque todos juntos constituyen el organismo. ¿Qué sería del brazo si no estuviese adherido al cuerpo? ¿De qué valdrían los ojos sin el oído o los oídos sin los pies? Pero hay mucho más. Dice Pablo, si un miembro tiene un sufrimiento, todos los demás miembros sufren con él. Aquí está la cuestión. Si se lastima la uña del dedo pequeño, es posible que la fiebre se apodere de todo el organismo. Todos los miembros sufren las consecuencias. ¿Por qué la rodilla tendría que sufrir las consecuencias del dedo pequeño? Porque ganamos en común y perdemos en común. ¿Perdió el dedo pequeño? Perdieron todos los miembros. ¿Sanó el dedo? Sanaron todos los miembros.
Asimismo hay en el cuerpo de la Iglesia una intercomunicación de ganancias y pérdidas, de gracia y pecado. Dado este misterio, tú no puedes preguntar, ¿por qué tengo que sufrir yo las consecuencias de los pecados de un drogadicto o de un estafador de otro país? ¿Qué tengo que ver yo con ellos? Sí, tengo mucho que ver porque todos los bautizados del mundo estamos misteriosamente intercomunicados. Si ganas tú, gana toda la Iglesia. Si pierdes, pierde toda la Iglesia. Esta doctrina es una continuación, ampliación y perfeccionamiento de aquella intuición del profeta Isaías sobre el siervo de Yahvé, figura cautivadora y doliente sobre cuyos hombros el Señor cargó todos nuestros crímenes, fue herido por los delitos de su pueblo, fue víctima de nuestras demasías, los desvíos de los hombres causaron su martirio. En suma, el siervo está sufriendo en vez de los demás. El siervo ha ocupado el lugar de los pecadores y ha asumido el sufrimiento que debería recaer sobre ellos. Sus cicatrices nos han curado. El siervo bajó silencioso al abismo de la muerte porque estaba expiando los pecados ajenos. Sobre este telón de fondo, la catequesis primitiva interpretó el acontecimiento del Calvario. Escondida entre los pliegues más arcanos del corazón humano, palpita una vocación de solidaridad instintiva y connatural para con la humanidad doliente y pecadora. Isaías fue el primero en entrar en esa zona, uno de los rincones más misteriosos del corazón humano, señalando la función sustitutoria y solidaria del siervo mediante su martirio. Esta panorámica ofrece al cristiano que sufre destellos de luz, pistas de orientación, horizontes abiertos y sobre todo un sendero luminoso para su diario vivir. En cierto sentido podemos decir que el dolor ha sido vencido o que al menos ha perdido su más temible aguijón, el sinsentido. Yo estoy seguro de que hoy día viven entre nosotros innumerables siervos de Yahvé que están sufriendo en vez de los demás y están colaborando con Cristo en la redención del mundo. Así como la comunidad primitiva no encontró otra explicación al desastre del Calvario, tampoco nosotros encontramos otra lógica que explique la pasión y muerte de tantas personas hoy entre nosotros, sino la figura misteriosa del siervo de Yahvé que carga sobre sí los sufrimientos ajenos y sufre en vez de los demás. Yo he visto y estoy viendo innumerables veces cómo se repite y se vive a diario entre nosotros el misterio del siervo doliente que sufre en vez de los demás. He conocido familias piadosas que vivieron siempre según las exigencias de una fe consecuente y ahora de pronto les ha caído una cadena de infortunios, accidentes de carretera, muertes prematuras, injusticias, quiebras económicas. No hay otra explicación. Están sufriendo en vez de los demás. He conocido santas madres de familia que durante largas épocas llevaron una vida intachable y ahora de repente han sido visitadas por la incomprensión, la calumnia, la traición o una cruel enfermedad. Si Dios es justo o si existe la justicia inmanente, esto sería incomprensible. No hay otra explicación sino esta. Están sufriendo en vez de los demás. He visto criaturas pequeñas, sin culpa ni malicia, marcadas para siempre por la invalidez o la muerte. Trabajadores que por intrigas políticas
fueron despedidos del trabajo, quedándose en la calle sin pan ni trabajo y con 8 hijos en la casa. Basta asomarse a los pabellones de un hospital y ver cuántos enfermos se consumen lentamente durante años y años hasta extinguirse por completo en una cama. Basta recorrer cualquier calle y entrar casa por casa, y nos encontraremos con centenares y millares de víctimas de la mentira, la traición, enfermedades incurables, agonías dolorosas. Sabiéndolo o sin saber, están sufriendo y muriendo por los demás, con Cristo y como Cristo, cargando sobre sí las cruces de la humanidad. Se me dirá que esto es incomprensible, que es absurdo, que no tiene lógica. Desde luego, si miramos las cosas a través de un prisma de normalidades, todo esto atenta contra el sentido común y está en contra de la equidad y de la justicia. Pero después de lo que sucedió en el Calvario, después de que Dios extrajo de la muerte la vida y del fracaso total el triunfo definitivo, todas las normalidades se fueron al suelo, las lógicas humanas se las llevó el viento, subieron y bajaron las jerarquías de valores, se hundieron para siempre las coordenadas del sentido común y definitivamente nuestras medidas no son sus medidas, ni sus criterios son nuestros criterios. El Calvario es una revolución de todos los valores. Al final, todo es cuestión de fe. Sin ella no se entiende nada. Es mejor, pues, cerrar los ojos, quedarse en silencio y adorar. Hermano, ¿qué pasa en tu hogar hoy en día? ¿Qué tipo de sufrimiento estás viviendo? ¿Te parece anormal, incomprensible, sin lógica? Quizás un niño deforme, mongólico, la muerte de un niño pequeño, un accidente. ¿Estás viviendo injusticias, críticas, calumnias, chismes, ruptura del hogar, pérdida de bienes? ¿Eres un padre de familia sin trabajo? ¿Eres víctima de la mentira, de la traición? ¿Hay alguien agonizando dolorosamente en tu familia y no entiendes por qué no muere? ¿Hay alguien con una enfermedad incurable? Solo te digo, parece todo anormal, parece todo incomprensible, sin lógica. Pero en el Calvario se soluciona todo. Allí todo es una revolución de valores. Todo cuestiona la fe. ¿Acaso tú entiendes la llegada de Cristo al Calvario? ¿Acaso tú entiendes el juicio que le hicieron a Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios de dioses? ¿Acaso tú entiendes cómo le golpearon y le maltrataron y le burlaron y le calumniaron y le criticaron? ¿Cómo le cargaron con una cruz? ¿Cómo casi inerte lo llevan hasta esa cruz y allí le clavan? ¿Acaso tú entiendes cómo su Madre Santísima debe de haber sufrido? ¿Acaso tú entiendes qué sufriría Jesús cuando murió San José y la Santísima Virgen quedó solita con él? ¿Entiendes todo esto? Difícil de entender, ¿verdad? Pues ¿sabes una cosa? Esto no es para entenderlo. Se vive por fe. Sin fe no se entiende nada. Es mejor cerrar los ojos, quedándose en silencio y adorar, nos dice el Padre Larrañaga. Yo me imagino que ese cerrar los ojos, quedándose en silencio y adorar,
Fue lo que la Santísima Virgen vivió al pie de la cruz cuando Jesús moría. Fue lo que San Juan y la Magdalena deben de haber hecho al pie de la cruz. Si no, hubieran sido los rebeldes más grandes, se hubieran tirado al camino, hubieran tratado de coger la cruz de Cristo y hubieran muerto primero que Jesús. Y hubieran muerto por las injusticias del mundo. Pero ellos no se tiraron a vivir las injusticias y a hacer que otros cometieran injusticias. Ellos permanecieron en su lugar. ¿Y cuál era su lugar? De ojos cerrados, unidos al Padre, dando gracias por lo que pasaba, aunque no lo entendían. Para muchos de nosotros, posiblemente es difícil entender situaciones familiares. Pero recuerda una cosa, nos dijo el Padre, somos todos miembros de un cuerpo. Ese es el misterio de nuestra Iglesia, el cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo tiene una cabeza, y la cabeza es Jesucristo. Si tú has leído la Biblia alguna vez, podrías darte cuenta de lo que dice Colosenses, capítulo 1, verso 17. Cristo existe desde antes de todas las cosas, y en Él se mantiene todo en orden. Palabra de Dios. Si en tu hogar hay alguien que está pasando un periodo de prueba, y tú pones esa prueba en Jesucristo y le ayudas a ese alguien a unirse a Jesucristo, en tu hogar todo va a estar en orden, aunque haya una seria dificultad, porque Cristo es más fuerte, porque está dentro de nosotros que el que está fuera de nosotros, que es el que viene con ese tipo de prueba posiblemente a derrumbarte, a ponerte una zancadilla, a que te resbales y caigas, y allí caído te va a decir, ves, nada vale la pena con Cristo. En cambio, Cristo, con el poder de su Espíritu, va a ayudarte a permanecer en Dios, lleno de Dios. En esa misma carta a los Colosenses, en el capítulo 2 y en el verso 9 dice, porque todo lo que Dios es se encuentra en la persona de Cristo, y ustedes están llenos de Dios porque están unidos a Cristo. Él domina todas las autoridades y poderes espirituales. También, por estar unidos a Cristo, ustedes fueron circuncidados, pero no con aquella circuncisión que se hace en el cuerpo, sino al ser salvados de los pecados de esa naturaleza humana. Esta es la circuncisión que viene por Cristo. Hermano, esta es palabra de Dios. Y yo me pregunto hoy, redimir con Cristo, ¿qué quiere decir? Nada más ni nada menos que unirnos a Jesús, vivir en Jesús, por Jesús y para Jesús, y en Él, con Él y por Él y para Él, aceptar cada prueba, cada momento difícil que nos llegue y poder triunfar saliendo de esos momentos con paz, alegría y gozo. Somos miembros de un cuerpo, decía el Padre, y yo dije hace un momento, y vuelvo a repetirlo, y hoy te pregunto, ¿estás unido a ese cuerpo y con ese cuerpo colaboras y trabajas y eres uno? Se nos dijo que si el pie está enfermo, la cabeza no le va a decir, muy bueno que estés enfermo y que te mueras. La cabeza va a buscar cómo cuidar ese pie, cómo ayudar a sanar ese pie, porque cuando el pie está enfermo, todo el cuerpo sufre. Cuando ese pie se sana, todo el cuerpo se sana, se alegra, se goza con ese pie sano. Estás tú viviendo con los tuyos en unión a Cristo Jesús y te alegras cuando todos están en Jesús. Y si alguno está en serias dificultades, te sientes triste y no te quedas viviendo en tristeza y amargura y llorando, sino que logras en alguna forma, posible o imposible, metiendo a esa persona dentro del corazón de Cristo, suplicándole, rogándole, gritándole a Jesús que tenga misericordia, atraer a esa persona hacia Jesús y llenarle de Jesús. Hermanos, dice que solo los violentos vamos a llegar al reino de los cielos, pero los que hacemos violencia en Cristo, y hay que entender la violencia en Cristo, no es yendo con palabras y con tonterías a llenarle la cabeza a la gente y a decirle que tiene que vivir y que tiene que ser así, que tiene que ser así, y que tiene que ir a misa y que tiene que comulgar. No, con hechos, con testimonio de vida. Hace unos días oraba por una persona, por un matrimonio, y al hablar con el esposo, me contó que era un hombre que iba a misa y muchas veces comulgaba hasta 2 veces al día. Escuchando su vida, pude darme cuenta de que en su hogar todo es una pelea, todo es un grito, todo es, háganse de cuenta, un infierno.
Escuchándole su vida, fui poco a poco mostrándole cada uno de los hechos de su vida. ¿Qué hablaban de Cristo? Era Él Jesús en su hogar. Porque tú eres Cristo y Cristo está dentro de ti, mi hermano. Y si Cristo está dentro de ti, tú eres Cristo. Y si tú eres Cristo, tú vas a actuar y a vivir como vive Jesús. Vas a ser el testimonio de vida de Jesús. Por eso dice redimir con Cristo, porque vamos a unir nuestros sufrimientos a los de Jesús. Y con ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a completar lo que le falta al padecimiento del Señor. Y no es que le falte nada, porque en la cruz todo quedó saldado. Yo les voy a mostrar a ustedes que en la cruz todo quedó saldado. Allí en Colosenses 2 dice, pues al ser bautizados ustedes fueron sepultados con Cristo, y así también fueron resucitados con Él, porque creyeron en el poder de Dios que lo resucitó de la muerte. Padres de familia, ustedes que no bautizan sus hijos rapidito, ¿para qué sirve el bautismo? Simplemente para traer a sus hijitos a Dios, para llenar sus hijitos de Dios y para que sus hijitos llenos de Dios vivan la vida de Cristo. Para eso nada más ni menos sirve el bautismo. Y tú estás dejando que tus hijos elijan cuando sean viejos. Pobrecito de ti. Pobrecito de ti, hermano, qué poco conoces de la vida de Dios. Sigamos en el verso 13. Ustedes estaban en otro tiempo muertos espiritualmente por sus pecados, por no haber sido circuncidados. Y recuerden que ya nos dijeron cuál era ese tipo de circuncisión, ¿sí? Que no es la circuncisión del cuerpo, sino el perdón de nuestros pecados. Dice, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo, perdonándoles todos los pecados. Verso 14, Dios canceló la cuenta que había contra nosotros y que nos condenaba por sus requisitos legales. Puso fin a esa cuenta clavándola en la cruz. Cristo, al morir en la cruz, venció a las autoridades y poderes espirituales y los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. Palabra de Dios. ¿Qué estábamos diciendo? Estábamos diciendo que el que está unido a Cristo tiene poder y fuerza para todo, absolutamente para todo. Cristo nos redimió en la cruz y Cristo en esa cruz colocó todo, allí dejó todo. Ahora, si ustedes quieren seguir viviendo en medio de sufrimientos que no valgan la pena, es como arrancar de la cruz esos sufrimientos que son de Jesús, que le pertenecen a Jesús, que Jesús ya pagó por ellos, aún por nuestro mismo pecado, desatarlos de esa cruz, traérnoslos y hacerlos nuestros y vivirlos nosotros. Por eso hay tanta gente perdida, por eso se está acabando este mundo, por eso hay guerrillas, por eso hay partidos políticos que se matan los unos con los otros, por eso todos los días nos vamos a un caos. Y nos tiramos a ser un montón de desgraciados y somos nosotros los que elegimos ser desgraciados, no es Dios. Porque Dios nos regaló a Jesucristo su Hijo por amor. ¿Para qué? Para salvarnos, para darnos vida. Redimir con Cristo quiere decir ser uno. Quiere decir ayudar a los nuestros a conocer a Jesús, a vivir a Jesús y a ser de Jesús. Hermano, hermana querida, si ganas tú, gana toda la iglesia. Si pierdes tú, pierdes toda la iglesia. ¿No han visto ustedes, por ejemplo, el testimonio de un sacerdote que no está dando buen ejemplo? ¿Qué ocurre? Muchos de los fieles se van, pierde todo el cuerpo, pierde toda la iglesia, por uno. Y lo triste y doloroso es que ese uno, que no se da cuenta todo el daño que está haciendo, es perdonado por Cristo. Y nosotros, desafortunadamente, no le perdonamos. Entonces dejamos que ese uno se pierda, en vez de ayudarle a ese uno a venir a Cristo, para que sano ese miembro del cuerpo, también quede sano todo el cuerpo. Hermanos, en cierta forma, dice el Padre, podemos decir que el dolor ha sido vencido, o al menos ha perdido su más temible aguijón, el sinsentido. Yo diría, más que en cierta forma, yo diría el dolor, el sufrimiento, la enfermedad y la muerte fueron vencidos en la cruz de Cristo junto con el pecado. Y tú y yo no deberíamos de estar sufriendo sin sentido, sino que cualquier cosa que pase en nuestras vidas hoy en día, porque tenga que pasar, que pase, pero para nosotros no va a ser una cosa destructora, sino una cosa salvadora y redentora. Y si no nuestra propia, de los nuestros, porque nunca sabemos para quién permite Dios que pasen las cosas en nuestra vida. Hace unos días en un consultorio médico me encontraba con una persona, me decía: Blanca, acaban de descubrir que tengo un tumor y posiblemente tengo cáncer. Me dijeron que había una posibilidad de 99%, pero ¿sabes una cosa? El día que me dijeron aquello,
Yo me llené de una paz y de una alegría en todo mi ser, que salí de allí como cubierta por una coraza, pero esa coraza era alegría y gozo en el Señor. Oye, ¿podríamos nosotros decir lo mismo ante un diagnóstico 99% cáncer? ¿Podríamos con la misma paz y con la misma alegría y con el mismo gozo gritarle gracias Señor, porque en medio de esta prueba yo no sé para qué me la mandaste, que tú no me la mandaste entre nos, digámoslo bien claro, he dicho esa palabra para que reaccionemos, yo no sé por qué la permitiste en mi vida, pero Señor, si tú la permites en mí para que alguien de mi familia se convierta, amén. Si tú la permites en mí para que el médico, las enfermeras, el hospital, el lugar donde voy a estar en una operación o en algo, tengan que venir a ti, te conozcan a ti, gracias Señor, y así será. Si tú la permitiste en mí para que yo me aferre más a ti y me dé cuenta que mi vida es temporal y que un día va a terminar y que tengo que estar preparado o preparada para ti, gracias Señor. Y como esa persona me decía aquello, y me decía, yo creo en Jesucristo y yo creo que este momento de dificultad no le voy a pasar sola, sino que voy a pasarle con Jesús. Por eso no me importa lo que me hayan dicho, me importa que Cristo está conmigo y sea o no cáncer, este cuerpo mío tiene que terminar un día y va a terminar. El día que termine no termina por el cáncer, termina porque el día de mi muerte viene Jesucristo a recogerme. Que me recoge y mi cuerpo tenía cáncer, ¿qué me importa a mí? Mi cuerpo va a ir a una tumba y allí se va a podrir y se lo van a comer los gusanos. Yo con mi espíritu lleno de Jesús voy a ir a gozarme eternamente de la gloria y no con cáncer, sino con gozo y con paz junto a Jesús. Hermano, hermana querida, yo te invito hoy seriamente a unir nuestro sufrimiento al de Jesús, a entregarle a Jesús todo lo que haya en nosotros, pidiéndole poder para perdonarnos, para aceptar su perdón divino y para buscar el perdón en aquellos a quienes nosotros por nuestro pecado hayamos hecho pecar o perdonar a quienes nos hicieron pecar. Entreguemos al Señor esta prueba de fe, si es una prueba de fe, y digámosle con tu fuerza, con tu poder y con tu amor, yo la vivo Señor, sin ti no. Y entreguemos a Jesús cada una de las personas que nos rodean hoy en nuestra casa, en especial aquellos que están sufriendo y no le han encontrado el sentido al sufrimiento. Si recibiste bendiciones a través de este programa, ayúdanos con tu oración y con tu aporte. Comunícate al correo electrónico hermanablancaruiz@hotmail.com y visita nuestra página www.hijasdelfiat.org. Escucha a Dios, la voz que te llega al corazón.